Bendiciones y muy buenos días a todos los miembros de este grupo. Un placer saludarlos nuevamente y agradecer junto a Dios por todas las bendiciones que vienen sobre nuestra vida. Recordándoles que en medio de toda situación, Dios nunca pierde el control y las bendiciones que han sido declaradas para tu vida, si las buscas las vas a encontrar. Tienes que moverte, tienes que dar los pasos y tienes que seguir confiando en ese Dios maravilloso. Hoy vamos a seguir tocando el libro de Nehemías y vamos a ubicarnos en el capítulo 13 y el verso 7. De ahí vamos a comenzar en el día de hoy. Bendiciones para todos. Les recuerdo que Nehemías había sentido el deseo de ir a reedificar los muros. Era copero del rey y usó todas las estrategias que estaban a su mano para pedir los permisos. Y una de las cosas que recalcamos en este hombre era que tenía la capacidad y la responsabilidad de arriesgar su vida por el rey. Tenía ese tipo de carácter porque era el copero. Usted sabe que antes de que la comida y el vino llegara al rey, él tenía que probarlos. Eso le dio también la confianza, ¿verdad? Porque Dios conocía su corazón, de llevarlo a esa madurez para emprender y cumplir lo que Dios le había enviado a hacer. Ahora, tengo que recordarte que cuando tú tienes esa capacidad y tienes esa responsabilidad delante de Dios, Dios te va a guiar a hacer cosas mayores. Muchas veces nos preguntamos por qué estamos detenidos en la vida y simplemente la respuesta es que no estamos confiando plenamente en Dios. Cuando comenzamos en el Evangelio, pareciera, como dice la Biblia, estamos en el primer amor, todo creemos posible, pero luego que vamos caminando en la vida hay cosas que nos parecen que no se nos van a dar. Yo quiero decirte en esta mañana que si tienes una palabra que Dios ha puesto en su vida y tienes la plena confianza en Dios, a pesar de las situaciones, a pesar de las crisis, Dios la va a cumplir. Sí, hay que cuidarse, hay que estudiar, hay que adquirir conocimiento para poder trabajar en sabiduría. Y allí, bueno, Nehemías comienza estableciendo el orden en que se va a reedificar. Todo comienza que si tenemos el orden correcto, vamos a lograr aquellas metas que Dios ha diseñado para nosotros. Durante la semana, algunas personas preguntaron y consultaron sobre esto y le llamó mucho la atención esta parte, donde el capítulo 13 dice reformas de Nehemías, pero comienza Nehemías en el verso 4, dice: y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso y los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Verso 6, más a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Fíjense ustedes, los muros habían sido construidos, se habían dedicado los muros, porque en el capítulo 12 ahí está la dedicación de los muros, pero Nehemías tuvo que salir y al regresar se encuentra con esta situación. Los muros habían sido reedificados, había trabajado por familia, pero la familia del sacerdote
Eliasib se había emparentado con Tobías. Y recuerde que Tobías y Sanballat se habían compuesto y habían estado en contra de la reconstrucción de los muros. Por eso hay que tener cuidado con quién nosotros hacemos alianza, porque muchas veces el deseo en nuestro corazón está en servirle a Dios, pero las alianzas que hacemos, sea con gente, sea con nuestras empresas, o sea con algunos de nuestros sueños, pueden hacer que saquemos lo de Dios primero y usemos lo de Dios para lo que no está consagrado a Él. Recordándole que usted es templo de Dios, templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso nos da a entender que tenemos que tener cuidado qué cosas guardamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Tobías y Sanballat representan el temor, ¿verdad? Representan el miedo, representan esas situaciones que nos llevan a retrasarnos, porque eso era lo que ellos querían. Pero fíjense ustedes que aunque esta gente vio a Dios en medio de ellos, en 56 días reconstruyen el muro, lo levantan, se unen la familia y pelean y batallan, ¿verdad?, para reconstruir el muro. Cuando Nehemías sale, el sacerdote Eliasib, que era el encargado de los asuntos religiosos, sacó los utensilios de la cámara de Dios y le hizo una cámara a la persona que se había emparentado con su familia. Y muchas veces nosotros en nuestra vida, lamentablemente, hacemos eso, pasamos por esas situaciones. Hemos visto cómo Dios nos ha sacado de una enfermedad, nos ha sacado de una situación, nos ha puesto en alto, pero cuando todo vuelve a la calma, nos olvidamos de lo que Dios hizo y queremos darle el primer lugar a aquellas cosas que nosotros estamos deseando en nuestro corazón. Siempre les he dicho y les repito, el secreto está en que Dios tenga el primer lugar en todas las cosas. Y estamos hablando aquí del sitio que era para recoger las cosas que eran de Dios. Usted lo puede volver a leer. Pero entonces sacan lo de Dios y traen a alguien que se emparentó con la familia. Y esto no solamente está hablando de personas, está hablando de algunos sueños, de algunas cosas que nosotros ponemos primero en nuestra vida, damos el primer lugar y quitamos las cosas de Dios para poner las nuestras. Quisiera leerte en el libro de Efesios, el capítulo 2, del 1 al 6, dice, su título es Salvos por Gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Escuche bien. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos dio vida y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa estamos sentando nosotros? Porque cuando Él nos sienta en sus lugares, Él es amoroso, es Dios responsable, y Dios no invalida su palabra. Estamos sentados en lugares celestiales con Él. Eso significa en sitios de gobierno, ¿verdad? Y si Él nos siente en sitios de gobierno, este sacerdote estaba en un sitio de gobierno, pero como gobernante en ese sitio también donde Dios lo había puesto y Nehemías lo había dejado, él, por el emparentamiento que tenía, por la alianza que tenía,
toma el lugar de Dios, lo deja, lo limpia, saca las cosas afuera y trae a un hombre llamado Tobías a vivir donde él no debía vivir. La pregunta para nosotros sería, ¿qué cosas están viviendo en ese lugar donde Dios nos ha sentado? ¿Qué cosas nosotros no queremos soltar o hemos traído de vuelta del tiempo en que vivíamos sin Dios? Es algo para pensar y analizar. Y fíjese que dice que en el capítulo 12, el verso 5 dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Si Él nos resucita, pues nos da nueva vida. Y recuerden que la semana pasada les hablé de la palabra dunamis, que algunos le han dado una connotación, pero también tiene eso de que paso a ser de la dinastía de Dios. Y gracias a la hermana María Eugenia, que definió lo que es dinastía, ¿ah? Esa palabra y su significado. O sea, usted es hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y en palacio, usted es el palacio de Dios. Y en palacio no debe haber nada que no sea de Dios. Sí, está bien, batallamos con nuestros pensamientos, batallamos con la forma en que fuimos educados o que fuimos entrenados, pero cuando llegamos a conocer a Cristo, ¿verdad? Y para darlo a conocer y tenemos hambre de Él, vamos a seguir el orden establecido por Él para poner cada cosa en su lugar y para que nuestra vida pueda lograr el propósito para lo cual fuimos destinados a esta tierra. Debemos de ser honrados, diría yo, y hacer un análisis, hacer un stop, como siempre le digo, pararnos a ver por qué, dónde estamos, mirar hacia atrás, qué nos ha traído hasta ese sitio, analizar eso y luego proyectarnos hacia el futuro. Eso es un ejercicio que siempre digo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque los muros fueron edificados, entraron los cantores, los levitas, se hizo todo esto, pero todavía en el gobierno, los que estaban gobernando tenían alianza con otras personas que habían influenciado a tal manera que lograron que sacara, Tobías logró que su suegro sacara de la cámara que era de Dios los utensilios para poner los de él. Algo bien peligroso. Ahora, fíjense algo. Nehemías había puesto a las personas a trabajar por familia, ¿verdad? Había estado allí reedificando esa unidad familiar. Pero ya se habían hecho algunas alianzas que iban a entorpecer lo que se iba a hacer más adelante. Hoy en día estamos viendo cómo el sistema de gobierno mundial y lo que se quiere lograr está tratando de hacer alianzas con la iglesia. Y lo han logrado en algunos países. Y están atacando fuertemente Latinoamérica, poniendo dinero en algunas organizaciones pro muerte para lograr algunos objetivos. Y ahí el peligro está en que la iglesia se quede callada. Si la iglesia no levanta su voz, porque somos la sal de la tierra, como dice la Biblia, si la sal deja de salar, no sirve sino para ser hollada. Entonces, estamos Latinoamérica en un momento crucial, y esto lo saben los globalistas y los que quieren gobernar al mundo entero. Fíjense cómo han atacado y están tratando de sacar a la iglesia. Ellos no pensaban que se iban a encontrar en Latinoamérica con la resistencia que la iglesia, fíjense, la iglesia algunas veces sin tener claridad ha opuesto resistencia. Para ellos, para esta gente, tienen 2 años de atraso del proyecto que ellos llevaban. Porque es difícil
porque la cabeza de la iglesia es Cristo y no es una cabeza visible. Otras organizaciones tienen una cabeza visible y hay una línea de mando, pero aquí la línea de mando es Cristo y Él gobierna. Entonces necesitamos que podamos estudiar un poquito más sobre lo que está pasando en el mundo para que la iglesia, usted y yo podamos defender lo que Dios ha establecido en su palabra y el orden de Dios, la vida, la familia, y allí vamos a ir estudiando. Pero quiero que entienda que usted es de esos soldados que están en este tiempo para defender lo que Dios ha establecido. Pero si no conocemos lo que Dios ha establecido, lo que traemos detrás de nosotros puede volver a tomar forma en nuestras vidas y a desviarnos del verdadero camino. Y este poder a nivel mundial, este poder se basa en el miedo. Y la frase que le regalé la semana pasada, si perdemos el miedo, ellos pierden el poder. Y perder el miedo no es hacer las cosas alocadamente, no, es tener el conocimiento de cómo vamos a defender, de cómo vamos a enfrentar las situaciones que se nos vienen ahora encima. Y esta es una verdad y a veces la verdad no necesariamente tiene que ser agradable, pero nosotros debemos ser honestos y estar claro en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esta gente tiene ideas, usted también, pero fíjese, usted esta frase es la que va a poner en su nevera, en su cuarto, y la va a estudiar esta semana. Vean, las ideas tienen consecuencias. Las ideas, lo que usted piensa, lo que en su mente se forma una idea y eso va a tener una consecuencia. Pero esa idea tiene que estar financiada, ¿ok? Porque usted piensa, tiene una idea de cómo remodelar su casa, pero tiene que buscar en los costos de qué es lo que va a usar, los materiales, todo eso. A grandes rasgos se lo voy a poner así. Mire, la frase esta, las ideas tienen consecuencias. Y cuando las ideas son financiadas, si son malas, se vuelven peligrosas. ¿Y cuánta financiamiento no se le está dando a estas ideas por controlar al mundo, por entrar a la gente en diferentes países a aceptar el aborto, el matrimonio igualitario, todas estas cosas? Y a veces somos señalados porque hablamos de estas cosas y nos tildan a veces de homofóbicos o de no progresistas, pero es que lo que Dios tiene establecido no tiene... no debemos nosotros ni opinar, sino que Dios ha establecido y son las bases del mundo. Pero esta gente quiere romper lo que es la familia. Y yo quisiera que usted tomara un tiempo en esta semana y estudiara y algunas de las enseñanzas las cuales le he enviado, y si usted me lo permite y quiere que se las envíe, me lo hace saber al privado. Pero tenemos que prepararnos para todo lo que se nos viene en este tiempo. Y Dios lo ha puesto a usted en un sitio clave para ser de esos bastiones y de ese ejército que levanta su voz y no permite que la maldad siga tomando terreno en esta tierra. En el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, que tiene por tema la unidad del espíritu, el 4:14, usted tomará tiempo en el transcurso de la semana para leer esta parte. El 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esta es la cabeza, esto es Cristo. Por eso debemos conocer a Cristo para darlo a conocer. Si tomamos el tiempo y tenemos esa hambre de conocer esas verdades,
vamos a poder levantarnos y enfrentarnos. No tenga temor, Dios no ha perdido ninguna batalla, y a pesar de que esto no es nuevo, tiene tiempo tratando de formarse, tiene mucho tiempo tratando de hacerlo. Hay en diferentes lugares del mundo hombres, mujeres y aún países que se están levantando en torno a frenar a estos globalistas que quieren destruir a la familia. Su empeño es destruir a la familia. Si destruyen a la familia, y ahí es donde va el golpe más fuerte, pues su agenda va a ser más fácil. Pero hay un pueblo que se está resistiendo y tiene la mano de Dios sobre ellos. Así que adelante, no tengan temor. Lo primero que hay que hacer es sacar de nuestra vida todas aquellas cosas que no le dan el primer lugar al Eterno, a Cristo. Y nos vamos a enfrentar. Cuando Dios comienza a restaurar los muros y comienza a restaurar familia, nos vamos a encontrar con las partes que gobiernan nuestras vidas. Esos son los pensamientos, esas estructuras de pensamientos que nos llevan a hacer algunas cosas, algunas alianzas que no son conforme a lo que Dios ha establecido. Y vamos a ir concluyendo en esta mañana. Quiero llevarte al libro de Juan. Y ahí vas a encontrar a dos personajes, Juan y Andrés. Ellos comenzaron su dedicación espiritual a la voluntad de Dios como discípulos de Juan el Bautista. De hecho, estaban cerca de Juan cuando Jesús pasó. Ahora, en ese momento, allí el Bautista, cuando vio a Jesús, exclamó: he aquí el Cordero de Dios. Y desde ese momento los dos discípulos siguieron a Jesús. Pero vea algo bien importante. En Juan 38:39 dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Una pregunta bien importante que le hace Jesús, porque conoce y está viendo lo que hay en su corazón. ¿Qué buscas? Y a veces nosotros buscamos que Dios nos dé salud porque estamos enfermos, que nos proteja de esta pandemia, que salgamos sanos de esta pandemia. Pero mire la respuesta que le dan estos discípulos: ¿dónde moras? ¿Dónde estás? Queremos estar donde tú estás. Ahora, la Biblia dice que Dios en este momento mora en cada uno de nosotros. Pero nosotros no queremos darle el lugar correcto a Dios en nuestras vidas. Y si Dios está morando en nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros para manifestar esa vida de Dios en nosotros? Ahora, importante, la pregunta de Jesús: ¿qué buscan? Y ante esta pregunta que les hace Cristo, ellos le respondieron y de una forma extraña. ¿Y por qué es extraña? Porque ellos no le pidieron el gran poder, los dones espirituales, le pidieron sanidad. Ellos le preguntaron algo más personal e íntimo: ¿dónde moras? Queremos ver dónde tú estás, dónde tú vives. Queremos compartir contigo. Y muchas veces, sabiendo que Dios mora dentro de nuestro espíritu y allí está dentro de nosotros, que no nos pase como San Agustín, que dijo: qué tonto he sido, he buscado a Dios por todas partes para al final descubrir que está dentro de mí. Y a veces buscamos en el exterior lo que necesitamos, que lo tenemos dentro. Necesitamos esa intimidad maravillosa con Dios. Y debemos reflexionar en estas cosas. Porque, mire, no es malo que le pidamos a Dios los dones espirituales, que le pidamos algunas bendiciones especiales como la salud y la prosperidad.
Quiero que esté claro que desear estas cosas no es malo, pero no es suficiente. En lo profundo del corazón de quien se acerca a Dios, tiene que haber una búsqueda más duradera. Buscar esa intimidad con Dios, que Él la quiere, que usted la desea, pero que hay que pararse a ver qué, y lo repito, qué cosas nos están impidiendo tener esa intimidad con Dios. ¿Será que en el lugar donde Dios debe estar tenemos alguna otra cosa? Y no voy a nombrar ninguna. Usted y yo tenemos que hacer este análisis y encontrar si hay algo que impide que esa intimidad sea completa. Cuando deseamos tener esa intimidad con Cristo y esa hambre de conocerle, Dios se va a revelar de una manera más amplia en nuestras vidas. Fíjese usted que Nehemías, después de dedicar el templo, a hacer todo lo que hizo, fue otra vez al rey y duró pocos días y regresó y se encontró con aquello que había hecho el sacerdote y limpió el lugar y trajo nuevamente todo lo que era de Dios a su sitio. Efesios 3, el capítulo 3, el verso 18 y 19 dice de la siguiente manera: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está el secreto, llenarnos de toda la plenitud de Dios. Y por eso en esta mañana quisieras que hicieras esta oración conmigo, porque necesitamos toda esa plenitud que no la vas a lograr cuando te vayas de esta tierra, que aún en medio de estas crisis, que aún en medio de esta pandemia, que aún en medio de estas situaciones, teniendo y no teniendo, puedes ser lleno de la plenitud de Dios y Él te dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento y llegarás al conocimiento pleno, en abundancia, para ayudar a otras personas. Todos necesitamos conocer más a Dios. No importa el nivel donde estés, el amor de Dios es maravilloso, pero conocerlo a Él nos lleva mucho más allá de las expectativas que nosotros tenemos. Todo lo que nosotros necesitamos es más de Cristo. Y te invito en esta mañana a que hagas conmigo esta oración. Yo me uno con ustedes y decimos: querido Maestro, querido Jesús, querido Cristo, me vuelvo a ti ahora mismo. Tú eres la gran meta de mi vida. Deseo vivir contigo y disfrutar la maravilla de una vida unida a la tuya. Eso es lo más maravilloso que nos puede pasar. Sí, podemos reedificar, reconstruir los muros, pero necesitamos saber quién está o con quién tenemos alianza y a quién hemos puesto en lugar de Dios. No digo que todos lo estemos haciendo mal, no, eso no pasa por mi pensamiento. Lo que digo es que queremos conocerlo más a Él. Y cuando usted ama a alguien, se entrega a plenitud, no tiene secretos, no esconde nada, sino que entrega todo porque quiere ser una sola unidad, en este caso con Cristo, porque queremos conocerlo para darlo a conocer. Recuerde que seremos llenos de su plenitud mientras más deseo tengamos de conocerlo. Padre, gracias por este día.
Gracias por estos momentos en los cuales hemos podido compartir esta palabra. Señor, gracias, porque en estos tiempos nos ha llevado a estudiar este libro de Nehemías, que está vigente y que nos aclara muchas dudas en nosotros. A todos los que Dios ha puesto en sitios de gobierno, están allí para aprender, porque Dios les va a dar la oportunidad de corregir algunas fallas que están funcionando. Dios está confiando en ti, está confiando en mí, y sabes que nuestra vida está escondida en Él. Nos sentó en lugares celestiales, y si Él está con nosotros, no necesitamos otra cosa. Y entiéndelo bien, hablo a tu espíritu. Las cosas materiales, sí, hay cosas que se necesitan, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Quiero que tengan la confianza de que no va a pasar nada que Dios no haya programado para nuestras vidas. Pero tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros tomamos unas decisiones equivocadas y tenemos que de luego pagar las consecuencias. Ruego al Dios eterno que nos ilumine para tomar las mejores decisiones, para seguir enfrentando esta situación y seguir siendo sal en esta tierra. Sal para condimentar y darle sabor a esta tierra que tanto lo necesita. La iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que enfrentar, no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando que Dios haga algo. Tú y yo estamos aquí para hacer y cumplir lo que Dios ha establecido. Te bendigo, te recuerdo, ámense, salúdense y respétense. Feliz inicio de semana. Me gustaría saber de ti, si tienes algún comentario, alguna pregunta, puedes hacerla por este medio, que tal vez lo que tú estás dudando, también otro esté dudando o quiera saberlo. Estamos a tu entera disposición. Bendiciones y muy feliz día.